7 de la mañana con 47 minutos, seguimos con más de Primera Plana a través de la señal de Telecentro. Ya está con nosotros nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Pedro Pablo Alcántara, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación. Bueno, está con nosotros para hablar sobre el tema que está generando preocupación y reacciones en la población venezolana. Se trata del tema del revocatorio. Ya nuevamente las autoridades del Consejo Nacional Electoral deciden postergar un día más el tema de anunciar los detalles para la recolección del 20% de las firmas. ¿Cómo evalúa toda esta situación Pedro Pablo Alcántara? En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral está exagerando el papel que le corresponde como árbitro en una actividad tan importante para el desarrollo pacífico del modelo democrático en Venezuela. El referendo presidencial es un referendo consultivo, no es un acto de votación común y corriente. Esto hay que decirlo con toda claridad. En consecuencia, ha debido facilitarse para que el referendo fuese en el curso de este año y no esta comedia que estamos viendo por capítulos en las cuales cada vez queda evidenciado que el gobierno se parapetea, se escuda detrás del Consejo Nacional Electoral, detrás del gobierno cívico-militar y detrás del modelo que lo inspira y que lo controla desde afuera, que es el modelo fidelista de la República de Cuba. Ahora, ¿qué hace la oposición ante estas acciones que está realizando el Consejo Nacional Electoral? Porque vemos que se han convocado a movilizaciones de calle, vimos una gran movilización el 1 de septiembre en la ciudad de Caracas, pero vemos que el Consejo Nacional Electoral no ofrece detalles o no ofrece las condiciones que está solicitando la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué hay que hacer entonces para que el CNE anuncie de una vez por todas al país cuáles serán las condiciones del 20%? En primer lugar, la movilización popular es indispensable para que el gobierno se percate que el estado de malestar de la población es real, no es una invención, no tiene nada que ver con una determinada campaña o postura política, es una realidad. La última encuesta que he conocido de la empresa Datincorp señala que si el revocatorio se hiciera la semana que viene en Venezuela, 13 millones de venezolanos estarían dispuestos a votar para revocar a Nicolás Maduro. Cuando usted compara esos resultados con los resultados del proceso de escogencia de los diputados para la Asamblea Nacional, ve que la cifra se duplicó. Es decir, aquí en Venezuela ya no hay polarización. Ya aquí hay una clara mayoría a favor de una respuesta democrática por la vía de un referendo consultivo y al mismo tiempo la polarización se acabó. Ya lo que respalda al gobierno, la ciudadanía, que aún cree que este modelo es recuperable, no llega al 15%. Ese es un evento que debe tener muy claro el propio gobierno y la Mesa de la Unidad debería desarrollar un régimen, un sistema de consultas mucho mayor que quite la sensación de que solamente un pequeño grupo es el que genera decisiones y el resto de la ciudadanía, organizado en distintos gremios, sindicatos, estructuras académicas, etcétera, no participa de la definición de las políticas que, por cierto, estarían destinadas a modificar este modelo fracasado y a darle al país una respuesta democrática, constitucional y pacífica. Ahora, ¿han fracasado las recientes convocatorias realizadas por la Mesa de la Unidad Democrática, convocatorias de calle en Venezuela? No, se ha generado en los últimos días una matriz de opinión en torno a una decisión que tomó un grupo de la Mesa de la Unidad de iniciar un diálogo con el gobierno. Yo quiero decir, el diálogo es un mecanismo civilizado que debe promoverse a todo evento, que no tendría por qué ser una noticia extraordinaria. Lo normal es que en un régimen democrático el gobierno, los ciudadanos, de acuerdo o no de acuerdo con él, mantengan una comunicación fluida. Lamentablemente no es el caso venezolano. Pero esa sensación de secretismo, de que se estaban reuniendo a escondidas, que no se le avisó oportunamente al país, ha generado la sensación de inconformidad. Pero insisto, todo el país quiere revocar a Nicolás Maduro, más allá de si milite en la Mesa de la Unidad o no, porque aquí hay una sensación de que este gobierno es irrecuperable, que este modelo económico fracasó y que este país no puede continuar presenciando sin reaccionar la emigración de miles de venezolanos que están saliendo fuera de sus fronteras y que constituyen una transferencia de capital humano, de capital mental, de capital profesional
a otros países y una descapitalización de Venezuela. Ahora que hace referencia al tema del diálogo, ¿qué sentido tiene el diálogo? Se lo preguntaba yo en días pasados al diputado de la Asamblea Nacional, Teodoro Campos. ¿Qué sentido tiene realizar un diálogo cuando el gobierno venezolano ha dicho que no se va a realizar el referéndum revocatorio y la Mesa de la Unidad Democrática asegura que no va a negociar el revocatorio? Entonces, ¿qué se está discutiendo en esa mesa de diálogo si ambos sectores no van a dar el brazo a torcer, como se dice? Cuando la independencia, había dos bandos bien identificados, los patriotas y los realistas. Para sorpresa de toda la comunidad internacional de la época, el general Morillo le escribió al libertador Simón Bolívar, pese a que él tenía todo el respaldo del Imperio Español y los hechos de guerra en Venezuela eran muy aleatorios, no había definición de quién pudiera tener el éxito que se aspiraba en aquel proceso. Nosotros, naturalmente, los venezolanos queríamos la independencia y los españoles querían mantener el statu quo. Y sin embargo, el general Morillo, representante del todopoderoso Imperio Español, le escribió a Bolívar planteándole un armisticio, un tratado de regularización de la guerra y la posibilidad de buscar una solución negociada. Y el libertador inmediatamente lo aceptó. El hecho de que ambas posturas aparezcan con expresiones radicales no significa que el pueblo de Venezuela no quiere diálogo, reconciliación y reconstrucción de la sociedad venezolana. De manera que dialogar, hablar, aún en las condiciones más difíciles, es imperativo para que este país no repita la lamentable historia de Colombia de más de 50 años de conflicto civil con la aparición de guerrillas y demás grupos violentos que ha desangrado a aquella hermana república. ¿Cree Pedro Pablo en un diálogo sincero con el gobierno? El diálogo no es necesariamente sincero o no hasta que usted no comienza a elaborar una hoja de ruta, un programa de intercambio y comienza a colocar sobre la mesa, en base a elementos de acceder y ceder, así como de avanzar, una vía para la solución de los conflictos. Así se resolvió, por ejemplo, el conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam. Estaban en pleno campo de guerra enfrentados y sin embargo había una mesa de diálogo en París donde, para decirte un primer caso, la primera mesa que se instaló era una mesa cuadrada. Entonces los negociadores vietnamitas no se querían sentar porque ellos no querían sentirse que los americanos tenían el control de la mesa porque la mesa era cuadrada. Entonces, primer acuerdo, una mesa redonda y entonces todos se sentían iguales. Esos detalles también funcionan. Yo creo que en Venezuela hay una cultura, el sector académico, el sector profesional del país puede generar ideas y apoyos para que el diálogo sea de cara al país y al mismo tiempo con resultados que construyamos entre todos. Gracias, Pedro, por habernos acompañado en la mañana de hoy hablando acerca del tema del revocatorio. Bueno, hay que estar pendiente porque se prevé que para hoy, miércoles, ya definitivamente el Consejo Nacional Electoral anuncia al país cuáles serán estas condiciones para recolectar el 20% de las firmas. Por supuesto, nosotros vamos a llevarles todos esos detalles mañana a partir de las 7, donde estaremos con una nueva edición de Primera Plana a través de la señal de Telecentro. Se quedan a continuación con la emisión matutina de Noticentro y será hasta el día de mañana. Feliz día para todos.